Buenas filopines, soy Demeter y hoy vengo a hablaros de Epicuro. Para los que no me conocéis, deciros que yo hablo de filosofía para un nivel de bachillerato, cuarto de la ESO bachillerato, y para la gente que no sea un especialista en la disciplina, pero le interese conocerla. Es decir, que lo hago desde un punto de vista serio y que además se pueda comprender. Para aquellos que quieran presentarse a exámenes de la EBAU, pues estupendo, este es uno de los temas que entra. Bueno, como decía, vengo a hablaros de Epicuro. Epicuro pertenece a la época de la filosofía que se denomina helenística, y esa época se da pues después de la muerte de Alejandro Magno. Ya sabéis que en la historia de la filosofía, de manera tradicional, la hablamos del paso del mito al logos. Una vez que estamos dentro del logos hablamos de Sócrates y los sofistas. Sócrates maestro de Platón y Platón maestro de Aristóteles. Aristóteles preceptor de Alejandro Magno. Ahí, por la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C., es cuando se inicia la filosofía helenística, y en ese momento es cuando aparece Epicuro en la escena filosófica, en el panorama filosófico. Vamos a ver qué es lo que dice su filosofía. Verdaderamente considero que es muy interesante, aunque no es la línea de pensamiento que se ha impuesto en Occidente. No es hasta que aparece Nietzsche y lo recupera. Vamos a ver, repito lo que nos dice, y vamos a ver sobre todo si nos sirve para vivir nuestra propia vida, que yo creo que la filosofía debe de servir para eso. Bueno, la filosofía de nuestro autor, nos vamos a centrar fundamentalmente en la ética. Yo creo que se puede dividir, para tener un esquema claro, en dos apartados. Le llaman la filosofía crítica, la parte crítica de la filosofía de Epicuro, y la parte positiva. La parte crítica nos diría que lo que tenemos que hacer es huir del dolor, y la parte positiva nos diría que debemos de buscar el placer, y nos va a definir qué es lo que entiende Epicuro por placer, que en cuanto nos metamos un poco en esto nos daremos cuenta de que no es lo que a primera vista se ha pensado, ni es lo que nos han querido hacer creer a lo largo de la historia de la filosofía para desprestigiar a este filósofo. Como he dicho, no es la línea de pensamiento que se impone en Occidente, y hedoné, les llaman los hedonistas de forma despectiva, significa placer, pero el placer de los sentidos no es el que nos proponía Epicuro. Lo veremos más tarde, porque si podemos resumir su filosofía en una máxima, esa máxima sería: busca el placer y huye del dolor. Tal y como yo lo veo, cuando hay dolor, cuando hay turbación en el alma, cuando hay preocupaciones, el placer no cabe. Así que lo primero que tenemos que hacer es el tetrafármacon. ¿Qué es el tetrafármacon? Es darnos cuenta de los miedos que inquietan profundamente al ser humano y ponerles remedios. Por eso tetrafármacon significa los 4 remedios. Remedios para los males, para los miedos, aquello que no nos deja dormir. Como especie lo tenemos todos en común, vamos a analizarlos de uno en uno y vamos a ver si realmente es así. Dice Epicuro que los seres humanos le tenemos miedo a la muerte. Yo no sé si una persona joven es consciente de esto, puede que sí, pero de lo que estoy segura es de que cuando somos mayores y vamos creciendo y nos vamos poniendo en la línea de salida, entonces sí que empieza a preocuparnos realmente la muerte, porque no sabemos finito con absoluta seguridad. Y pensamos que estamos aquí para morir, y eso nos inquieta. Es decir, que desde mi punto de vista la muerte sí es un problema para el ser humano. Bueno, como he dicho, son miedos que no nos dejan dormir por la noche, y Epicuro nos hace ver que en realidad esos miedos no tienen razón de ser. Es la razón la que nos va a liberar, una vez que lo hayamos pensado de forma adecuada, de eso que nos turba, de eso que nos intranquiliza, de eso que nos inquieta. Dice Epicuro que cuando la muerte está, nosotros no estamos. Y cuando estamos nosotros, la que no está es la muerte. ¿Qué significa eso? Hay que decir que la filosofía de Epicuro es materialista, todo es materia, el mundo se compone de átomos, y los átomos son la realidad, no hay más. Hay alma, pero está compuesta de átomos. A través de los sentidos, los seres humanos nos ponemos en contacto con el mundo,
y entonces recibimos información y recibimos sensaciones. Las dos sensaciones básicas de todos los seres vivos son el placer y el dolor. Lo que está diciendo Epicuro es que una vez que nos hemos muerto cesa toda sensación. Entonces la muerte sería algo así como un sueño, y el sueño es dulce, o tú no existes y no sientes nada. Luego en la muerte tú no estás. ¿Por qué le tienes miedo? Más aún, en la vida estás tú y la que no está la muerte, que es la ausencia de sensaciones. ¿Para qué tener miedo por algo que cuando venga no te vas a enterar? Así que yo creo que sí, que efectivamente Epicuro nos muestra lo insensato de este miedo, y si la razón puede, pues entonces nos va a permitir tranquilizarnos. Este sería el remedio para el primero de los males, que es la muerte. En la época de Epicuro, y quizá en esta también, le tenemos, dice nuestro autor, miedo a los dioses. Los dioses nos intranquilizan por cuanto pueden intervenir en nuestra vida. Bueno, hay que tener en cuenta que los dioses griegos eran seres que solo se diferenciaban de los seres humanos en que eran muy poderosos y eran inmortales. Poderosos para intervenir en nuestra vida, pero con las pasiones que tiene un ser humano, con las bajezas y las miserias que tienen los seres humanos, es decir, ira, celos, envidia. Quizás estos seres tan irracionales se enfadan y quieren hacernos la vida imposible, lo van a conseguir. Es decir, que le tenemos miedo a la posible intervención de los dioses en nuestra vida. ¿Cómo se remedia este mal? Este mal se remedia pensando que los dioses son tan superiores a nosotros y viven en regiones tan lejanas, son tan autosuficientes, que para nada se preocupan de nuestra vida. Cuando yo me pongo a pensar en esto, se me ocurre que nosotros seríamos para los dioses lo mismo que las hormigas son para nosotros. Es que no les dedicamos tiempo, porque para nosotros no son seres que se deba tener en cuenta. Los dioses, dice Epicuro, no se ocupan de la suerte de los humanos, para nada. Dejas de tenerles miedo. Las ofrendas que tú les puedas hacer no te van a beneficiar, y las ofensas que tú realices tampoco te van a perjudicar. Simplemente los dioses, por su propia naturaleza, no se encargan de eso. Otro de los miedos, sí, ¿verdad?, es a sufrir dolor. Dolor. Bueno, esto es fácil. Hay diferentes interpretaciones de la filosofía de Epicuro, porque ya sabéis que nos quedan unos pocos fragmentos. De las 300 obras que él escribió, nos quedan pocos fragmentos que se han interpretado de diferentes maneras. Respecto al dolor, podemos decir, es la interpretación que a mí me parece más adecuada, que o te mata o se pasa. Ahora que los alumnos están preparando la EBAU, dentro de poco la tienen, eso les digo: a ver, vosotros pensar en Salou, os vais dentro de 3 días, esto se va a pasar, todo lo malo se pasa, la vida es movimiento, y esto o cesa con la muerte o se te va a pasar. Dicen también de la filosofía de Epicuro que el cuarto miedo, el cuarto remedio, es hacia el destino. El destino nos preocupa por lo que nos pueda llegar a pasar. Diferentes interpretaciones sobre esto. Bueno, el destino, dice Epicuro, es azaroso. Todo se debe al movimiento azaroso de los átomos, que tienen unas ligeras desviaciones. Existen los átomos y existe el vacío, eso es lo que conforma toda la realidad. Los átomos chocan en el vacío y se unen de forma azarosa. No tenemos por qué tener especial miedo al destino, puesto que las cosas van a suceder de esa manera. Algunos lo interpretan como que tenemos miedo a sufrir, a lo que pueda pasar, a no ser felices, y aquí Epicuro viene a consolarnos. Ser feliz es posible, no solo es posible, es que va a resultar bastante fácil desde su filosofía. Es entonces cuando pasamos a la parte positiva de la filosofía de Epicuro, que es: ya hemos dejado de lado todo lo que nos produce intranquilidad en el alma, vamos ahora a centrarnos en esa búsqueda del placer que nos va a dar la felicidad, porque, como dice Epicuro, el placer es principio y fin de la vida del ser humano, y a él es natural, es connatural. ¿Qué significa esto? Significa que todos los seres vivos tienen esa facultad de
de los sentidos y a través de ellos sabemos que buscamos el placer y huimos del dolor. Es hacia lo que tendemos, es lo que buscamos en esta vida. Bueno, pues dice Epicuro, si partimos del placer, a él llegaremos. Es lo que tenemos que buscar. Yo creo que sí, la cultura del cristianismo nos enseña que lo que tenemos que hacer es sufrir, es sacrificarnos, pero en realidad lo que dice Epicuro es que lo que tenemos que hacer en esta vida es tan sencillo como buscar el placer. Pero claro, sencillo, no basándonos solo en los sentidos, sino que debemos de realizar un cálculo de los placeres, tenemos que pensar, tenemos que sopesar. No simplemente decide el cuerpo, los seres humanos somos seres racionales, bueno, pues algo podremos hacer con eso. Lo llamamos prudencia. La prudencia es saber lo que tienes que hacer y, como digo, eso se realiza con la facultad de la razón. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, dice Epicuro, no todos los placeres hay que aceptarlos, ¿vale? Buscamos el placer, pero no digas que sí a todo lo que sea placer, porque puede suceder que ese placer de ahora a la larga te produzca un dolor. Como nosotros somos seres racionales, podemos hacer un cálculo de los placeres. Este placer que ahora se me presenta en este momento, en este instante, ¿merece la pena ser elegido? Merecerá la pena ser elegido si no me va a producir mayor dolor. Pero si me va a producir mayor dolor que placer, entonces hay que dejarlo. Es decir, no todos los placeres deben cogerse, ni todos los dolores deben de rechazarse. Siempre digo que conocí a una persona que estaba estudiando bachillerato y bueno, ya se veía en la ESO que esta persona no debía pasar a bachillerato. Supongo que en su entorno le dijeron que hacer el bachillerato era bueno, que eso era lo que ella debía hacer y evidentemente lo pensaban para que fuera feliz. Esto es lo que tú debes de hacer en tu vida, con tu vida, para ser feliz. Y ahí estuvo ella estudiando primero de bachillerato, repitió y al final, cuando le ponías un examen delante, lloraba. Esta persona estaba confundiendo su bien. Algo que te produce tanto sufrimiento no puede ser bueno, según la filosofía de Epicuro. Comentando esto con una compañera, yo decía, es que no lo va a conseguir. Y ella me decía, es que aunque lo consiga, el sufrimiento que le habrá producido no merece la pena. Es que aunque lo consiga, el sufrimiento va a ser mayor que el placer. Yo creo que debemos de calcular esto en nuestra vida y que realmente debemos hacer lo que nos satisfaga, lo que nos cause placer, sin producir más dolor que placer. No porque te digan que las cosas son buenas, son realmente buenas. Ahora hay mucha gente, muchos alumnos que quieren ser médicos y sufren mucho porque necesitan una nota altísima. ¿Por qué quiero ser médico? Pregúntatelo. ¿Me satisface? Si el dolor o el sufrimiento que necesito invertir para conseguirlo es menor que el placer que me va a producir conseguirlo, entonces adelante. Pero si no, no vayas adelante solo porque te han dicho que eso es lo que hay que hacer en esta vida. El placer es el principio, lo que nos debe guiar, y el fin hacia donde debemos llegar de la vida de los seres humanos. Es posible, como decía aquí arriba, porque es connatural al ser humano. Eso sí, vamos a calcularlo y vamos a pensarlo bien. Epicuro también nos dice que son preferibles los placeres intelectuales a los de los sentidos. ¿Por qué dice esto? Pues porque se le ha achacado que nos proponía el placer de los cerdos, el placer que se basaba solo en lo sensorial. Epicuro piensa que son más importantes y preferibles los placeres intelectuales que los sensuales. Aquí tenemos que hacer una distinción y es que los placeres sensuales tienen una desventaja, nunca se satisfacen. Lo hemos comprobado en nuestra vida, cuando nosotros satisfacemos un placer que es material, enseguida estamos pensando en el siguiente. Si compramos una camisa, pues ahora resulta que necesitamos unos zapatos y nunca terminamos de desear a través de los sentidos. Además son inquietos, nos inquietan, son un placer en movimiento. Cuando yo deseo algo, el objeto de deseo tira de mí e inicia un movimiento. Son mucho mejores los placeres en reposo y eso nos lo dan los placeres intelectuales.
son completos, unos, llenos y no nos inquietan, nos dan serenidad, que eso es lo que es el verdadero placer para Epicuro. ¿Cómo podemos ser felices con respecto a esto de satisfacer las necesidades de nuestro cuerpo y de nuestra alma? Dice Epicuro que dice Epicuro que si quieres ser rico no tienes que tener muchas cosas, lo que tienes que tener son pocas necesidades. Creo que es algo que hay que pararse a pensar. Las necesidades, dice Epicuro, pueden dividirse en naturales y necesarias, en naturales y no necesarias, y ni naturales ni necesarias. De todo este tipo de necesidades, las únicas que realmente es obligatorio satisfacer por una cuestión de supervivencia son las que la naturaleza nos impone de forma necesaria, que es comer, dormir y pocas más cosas. Eso es fácil de satisfacer, no cuesta mucho. Lo que cuesta mucho, por ejemplo, es si necesitamos una casa, necesitamos abrigo, un refugio, pero no necesitamos una casa de dimensiones estupendas. No necesitábamos hipotecarnos la vida y destrozárnosla por una casa de este precio y de estas dimensiones. Yo creo que esto para las crisis económicas viene muy bien, si es que no necesitamos casi ninguna de las cosas que tenemos. Claro, nos dicen que sí para que las compremos, pero entramos en una dinámica, como decía Platón, es que los deseos son como una cuba con agujeros llena de vino, nunca se va a llenar, siempre vamos a tener que echar más líquido en el recipiente. Autosuficiencia, libertad, pocas necesidades y a partir de ahí goza de la vida y de lo que ésta te ofrezca. Epicuro no está en contra de disfrutar de las cosas, pero cuantas menos necesites, más disfrutarás o mejor disfrutarás de placeres sobrevenidos. Siempre digo, si tienes un amigo con una piscina, no rechaces ir a su piscina, pero no bases tu vida en conseguir una casa con piscina. Cuanto menos necesites, mejor vas a estar, porque vas a disfrutar, vas a estar sereno y porque serás capaz de valorar mucho más las cosas. Ya sabéis, por último, que Epicuro habla de la amistad. Es muy importante, tan importante fue para él que fundó lo que se ha denominado el Jardín de Epicuro. Era una casa, dicen que no de dimensiones demasiado grandes, en las que vivía con sus amigos, amigas, libres, esclavos. Pensaba que la vida sin amigos no merecía la pena. Como veis, el placer de Epicuro es un placer inteligente, es un placer sereno, es un placer en reposo y busca la satisfacción de las necesidades teniendo en cuenta que las necesidades deben de ser muy pocas una vez que hemos conseguido eliminar esas preocupaciones. La verdad es que yo creo que hay que darle vueltas a esto. Cuando la muerte, que tienes tanto miedo que te impide vivir, es que algo no está funcionando. Estamos vivos, el placer es completo, lo llena todo, solo hay que saber procurárselo de modo que no nos produzca más sufrimiento que placer. Bueno, esto es todo, espero que haya quedado claro. Podríamos decir más cosas, pero una visión general de la filosofía de Epicuro es suficiente. No estaría mal que pensarais cuál es el criterio que guía vuestra vida y así poder descubrir qué hacemos. La ética habla sobre el sentido de la vida y el sentido de la vida en el caso de Epicuro es inmanente, es en el aquí y en el ahora donde tenemos que encontrar lo que debemos hacer, sin buscar en algo trascendente. Dentro de esta vida, a través de lo que tenemos, que es la facultad de los sentidos, podemos disfrutarla y podemos ser felices siempre y cuando, como he dicho, tengamos el placer como principio y fin. El placer es principio y fin de la vida feliz. Dediquémonos a ellos porque probablemente merezca la pena. Nos vemos en el siguiente vídeo.